Nuestra primera invitada conoce los temas que queremos hablar ahora y de los cambios ministeriales, puesto que ella ha sido ministra de Comercio Exterior, ministra de Economía y ha sido primera ministra y sabe lo que es armar una lista de ministros. Ha sido además vicepresidenta y congresista, quien reúne todos estos cargos. Solo una persona. Gracias por acompañarnos, Mercedes Arauz. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. No, un gusto para nosotros tenerla. El cambio más importante es el de Economía, ¿no? Sin duda. Y el nuevo ministro de Economía es José Arista, que usted debe conocerlo bien porque fue ministro de Agricultura en su gabinete, ¿no? Así es. Bueno, el cambio más importante, si me permites, creo que ha sido también el Ministerio de Energía y Minas. Ese era un ministro que debía haber salido hace mucho rato, había generado muchos conflictos y gastos fiscales muy fuertes y contingencias fiscales también por el tema de Petroperú. Él era un empleado en licencia de Petroperú y que estaba defendiendo intereses que no le correspondían defender como ministro, no debería cuidar. Y genera un gran desequilibrio en una cartera que tradicionalmente está más ligada al sector minero y los ministros suelen estar más ligados al sector minas que hidrocarburos, ¿no? Sí, y también energía, son tres áreas que maneja y el ministro tiene que ser la capacidad de hacer las tres áreas y promover la inversión en tres áreas de ser que al final dan divisas al país, dan servicios públicos al país, así que creo que son relevantes los tres sectores, pero con un manejo técnico. En el caso del ingeniero Mucho, también lo conozco, él ha sido viceministro de Minas, y sí es un hombre muy capaz, o sea, sí conoce el sector, ¿no? No conoce demasiado los otros dos. Pero se puede asesorar bien. Porque es del técnico. Trípode, pero claro, se puede. Es un buen técnico, ¿no? Y sí, en el sector minero lo conocen mucho. Incluso ha promovido encuentros para hablar de la agricultura y la minería y cómo debería ser un equilibrio entre ambas, ¿no? Que es algo importantísimo en ese sector. Súper importante y muy plausible porque, veámoslo, yo estoy trabajando en temas de la preservación de semillas y ese tipo de cosas y hay muchas formas de articular con los cultivos nativos nuestros y desarrollar una industria inclusive agroexportadora eventualmente, pero inclusive para el de consumo doméstico, ¿no? Que es lo más urgente, que estas familias que tienen una pequeña agricultura puedan integrarse en los mercados de la mejor manera y la minería puede ser un excelente aliado en ese sentido, ¿no? Entonces creo que el nombramiento de Mucho es muy bueno. Y en el caso de Pepe lo conozco muchísimos años. Pepe Arista, que José Arista, pero no podemos bautizarlo como Pepe. Yo le trato como Pepe porque somos amigos de hace muchos años. Es un técnico también del área de presupuesto sobre todo. Él ha sido viceministro de Hacienda en la época de Carranza y en mi época también. Él se retiró y dejó de ser viceministro conmigo porque iba a postular luego a ser gobernador. De Amazonas. Y lo fue. Y hizo una buena gestión. Y por eso creo que es bien interesante porque tiene una comprensión de los dos lados de la historia. Las presiones que vienen de los gobiernos regionales lo va a entender perfectamente. Bueno, y ahí me parece que se ha ganado algunos, porque ya he visto que han salido la lista de investigaciones en las que unas él es denunciante, otras es denunciado, imputado, y casi todas me parece que son de esa época en que ha sido gobernador. Sí, básicamente de la época del gobernador, ¿no? Y casi todas son imputaciones que están en proceso de investigación. Todavía no hay los casos, digamos, creo que no han llegado a juicios. Bueno, y recordemos que los gobernadores y todas las autoridades locales no tienen pues inmunidad. En general, los ministros entonces son muy asediados por denuncia, pero hay que investigar cada una. Por supuesto. En el caso de mi experiencia con él, como luego, que por eso lo llamé a ser ministro de Agricultura, es que es una persona muy pragmática, tiene muy buen conocimiento de economía, es un buen economista de la Universidad Católica con su maestría en UCLA, en Los Ángeles, es un tipo que tiene un perfil muy alto y muy preparado, pero como vuelvo a decir, muy capaz de entender el tema político que hay detrás de la asignación de recursos. Entonces no es una persona que le van a tocar la puerta y le va a dar plata a cualquiera por darle así, o él va a ser capaz de decir, bueno, ¿cómo lo hacemos bien? ¿Qué tiene que cambiar respecto al perfil de Contreras? O sea, yo siento que durante el periodo que estuvo Contreras al armar el presupuesto de la República, tuvo demasiadas presiones y dejó pasar. Y concedió mucho.
Pepe es más, tiene mucha más muñeca. Por la experiencia de haber sido viceministro de Hacienda propiamente y haber estado director de presupuesto público y otras actividades, sabe que hay que negociar, por supuesto, porque para la aprobación... Pero va a ser difícil hacerlo con un gobierno que tiende a ceder ante el Congreso. Entonces, sí, pero la presión más la va a sentir del gobierno de repente. No sé, porque si el gobierno que realmente quiere llegar a tener, por ejemplo, una buena imagen pública internacional, o sea, tiene que preservar ese buen nombre que tenemos en tener el grado de inversión. El tener el grado de inversión hace posible que tengamos tasas de interés más bajas a las cuales nos podemos prestar, no solamente el país, sino también el hecho de poder tener este grado de inversión nos permite que el crédito sea más barato, claro, inclusive para el mercado local, o sea, puede incentivar mejores. Miremos lo que ha pasado el año pasado, ¿no? Que ha habido exoneraciones de impuesto a la renta, del IGB, totalmente antitécnicas. Ya que haya una exoneración ya es algo que prender todas las alarmas. Y las que ha habido han sido de lo más arbitrarias. Y por eso mismo yo creo que él sabe decir no. O sea, varias veces Mechita no. Bueno, nos tratamos Pepe y Meche, ¿no? O sea, con ese cariño dice, no, eso no se puede hacer. O cuando hay que encontrar una salida, me dice, esto sí se puede hacer, el costo fiscal va a ser tanto, lo podemos manejar dentro de este esquema, ¿no? Entonces, porque, por ejemplo, el Consejo Fiscal que lanzó este informe que yo fue muy duro, ¿no? No había leído algo así, pero muy interesante. Además, un informe extraordinario, no que era el que tocaba hacer, sino un extraordinario. Y se metió no solo con el gobierno, sino con el Congreso también, pero que coadyuva a la irresponsabilidad fiscal. Si hay un riesgo alto hoy día en la gestión es el equilibrio fiscal. Ok, nos podemos haber saltado un poquito y creo que los trucos estos de cambiar las ganancias del Banco de la Nación y traerlas a diciembre para cubrir un poco el hueco, bueno, ya son truquitos, pero eso, digamos, puede pasar. Pero lo que no puede ser es que constantemente estemos aceptando que pongamos en riesgo la caja, el esquema fiscal que hemos tenido. Nosotros tenemos equilibrios que nos permite tener un nivel de deuda bajísimo, de 34%, como porcentaje del PBI, que nos da buen nombre internacional. Entonces podemos conseguir financiamiento. Pero si seguimos metiéndole gasto corriente y exoneraciones vía el Congreso y no pararlas desde el MEF siempre... La gente, yo me acuerdo, estaba en el Congreso les decían, ¿pero qué ha dicho el MEF primero? Esto es lo que dice, ay, los del MEF siempre haciendo eso. Algunos renegaban, pero al final se acotaban al hecho de que no tienen iniciativa de gasto, ni tampoco la capacidad de hacer cambios tributarios como los que se han venido haciendo. No tienen iniciativa de gasto, pero tienen un impacto en el gasto que me temo que este año lo vamos a sentir con menos recaudación y más déficit fiscal. Sí, el problema es ese. O sea, hay que acotar ese rol. Entonces, ¿qué es lo que necesita un ministro que tenga la capacidad de tener esa cintura, para decirlo en términos criollos, para realmente negociar con el Congreso sabiendo cuáles son los límites, poniendo los límites? Y él sabe hacer eso, porque como su experiencia es tan larga en ese manejo, va a saber negociar. Yo estoy segura de ello. Y controla al gobierno también. Va a tener que decirle no a la presidenta cuando tenga que decirle no y al primer ministro, porque esto no es juego. Hoy día estamos, y todos los analistas, porque he estado conversando con gente de varios, de macrocónsulo, de apoyo, te dicen, el riesgo fiscal es grande porque le hemos metido normas equivocadas desde el Congreso de manera absurda y se ha permitido, no se observaron o qué sé yo. Y en el otro lado es también el Ejecutivo, que ha estado jugando al gasto corriente y no preparándose realmente cómo incentivar a dos cosas que creo que son relevantes. Por el lado del gasto, optimizar el gasto, realmente hacer efectivo su gasto para atender las necesidades básicas y asegurarnos que haya la inversión pública en su momento, etcétera. ¿Y la segunda? Y la segunda, la parte recaudatoria. Nos hemos dedicado a aumentar, por ejemplo, el impuesto selectivo al consumo, que creo que como ingresos le va a dar muy poco y genera un daño en la economía que está más golpeada, la de servicios, ¿no? En vez de preocuparnos de ampliar la base. ¿Dónde está el esfuerzo de ampliar la base? Nuestra presión tributaria está como en 17... Hasta menos, ¿no? O sea, nosotros 15, 13, 17, por ahí, o sea, normalmente deberíamos estar... Y el promedio OCDE es mucho mayor, nosotros deberíamos estar en 21, por lo menos. Eso es lo ideal. Y hemos estado en un nivel equilibrado, aun cuando hemos tenido los problemas de déficit, tenemos una mejor presión tributaria, pero es sobre la base de la inversión formal, permanente de las grandes empresas y de las planillas.
Claro. Pero hoy día tú ves unas planillas reducidas porque el nivel de informalidad en el lado laboral, o sea, ha crecido la informalidad, digamos. Estamos hablando de un 75% de informalidad laboral, entonces eso no pagan planillas, impuestos adecuadamente. Y por el otro lado tienes a un grupo muy acotado de empresas que pagan y no había inversiones nuevas. Entonces eso te golpea la capacidad de generar ingresos solo con los que siempre pagan. Porque no hemos ampliado ni hemos hecho un esfuerzo de atraer a otros a que paguen impuestos. O sea, gente que podría estar pagando de manera formal, siempre que hay los correctos incentivos, bueno, los economistas hablamos así, incentivos y castigos si quieres, para poder asegurarnos que ese ingreso entre, porque la gente desconfía, pues, ¿no? Y ya no quiere pero igual invertir. como que seguimos gobernando, pensando y hasta hablando y armando diagnósticos de teorías para un mundo formal, y es difícil tener una agenda y políticas que lleguen al sector informal. Y se puede hacer. Se tiene que hacer. Hay algunas propuestas. Una buena propuesta fue la que plantearon hace un tiempo atrás mis colegas Edmer Cuba con Claudia Cooper, que era un modelo de formalización tanto del empleo como de las pequeñas empresas. Y que en algún momento, antes que nos sacaran del Congreso ilegalmente, estuvimos coordinando las Miki Torres, que era de Fuerza Popular, y Mercedes Arauz, que estaba en PPK como equipo. Aún con nuestras diferencias encontramos que esa solución era una solución válida y justa, y estábamos estudiando y haciendo un esfuerzo de hacer una nueva norma ligada a eso, por ejemplo. Porque se dice que ahora muchos de los programas, que además han sido cambiados de nombre, lo que ha generado una incertidumbre, ¿en cuál programa estamos? Unidos, Punche Perú, Punche 2, Punche 3, que estos programas no llegaban a los sectores que más lo necesitan. O sea, la pequeñísima empresa, estos autoempleo informal, no tiene acceso al crédito, termina que en el gota a gota de los extorsionadores. Es que también hay ese problema también del Congreso. Hizo una ley en materia de usura, poniendo topes a la tasa de interés. Y eso es imposible cuando tienes que atender a grupos de muy bajos ingresos que tengan acceso al crédito o que no tienen garantías en la mayor parte de los casos. O sea, tienes que ayudar a una mayor inclusión financiera. No solamente por el lado de tener crédito, sino también el que puedan tener capacidad de ahorro. Entonces, ¿cómo hacemos eso si no generamos empleo? ¿Cómo hacemos eso si no promovemos a las empresas para que crezcan? ¿Tienen que haber programas de empleo temporal también promovidos por el Estado ante la situación de desempleo y o sea, pobreza en que estamos? Sí, de hecho eso ayuda, ¿no? Ya no sé cuál es el nombre, pero era un programa. Los programas de empleo temporal existen en nuestro país desde la época de la UNDE, por lo menos de las que yo recuerdo, por lo menos, ¿no? Del primer gobierno de la UNDE. Entonces hay que tener presente que es parte de un esquema de cubrir una necesidad, pero este empleo temporal son 3 meses, no es para que sea permanente. Entonces tenemos que plantearnos cómo hacemos de este trabajo el trabajo se vuelve más y más formal. Primero atraerlo. Por ejemplo, en el sector agropecuario, hablé de la pequeña empresa agropecuaria que se puede insertar a la cadena de valor y formalizar su empleo. Se puede ayudar con mejoras en la ley, que es las transformaciones que se le hicieron a la ley laboral de promoción de la agroexportación. Volver a algo parecido a lo que teníamos antes, que pudiera realmente promocionar el empleo. Siempre, o sea, lo laboral es crucial, pero también es motivo, pues, de conflictos sociales e ideológicos. Pero ideológicamente no se resuelven las cosas. O sea, ese es el pecado, pues. O sea, ideológicamente no se resuelve cuando tienes un... por lo general. Se multiplican los errores y se tomó una decisión que le hizo daño a las empresas, pero también le hizo daño a los agricultores, trabajadores. Porque no los puedes contratar, digamos, el sistema era un sistema que permitía la contratación por temporadas. Y eso se ha vuelto más rígido. Y eso hace imposible que estas personas pasen de un día estar sembrando, al otro día estar empacando, al otro día estar cosechando, en fin, cambiando las actividades en diferentes áreas en la zona de su influencia. ¿Y alguna idea de por qué se habrá cambiado la ministra de Ambiente, Albina Ruiz? De eso no lo sé. Albina es conocida como una mujer ligada a los temas del reciclaje, básicamente. Ese es su gran tema en materia ambiental. No conozco al señor que lo está reemplazando, pero no tengo claridad cuál ha sido Ahora, pero sí es cierto que en los próximos años el ambiente va a ser más crucial porque es la tendencia mundial, ¿no? Que hay más regulaciones de ambiente. Me enteré la otra vez que para la OCDE
el capítulo de ambiente es gigantesco. Es muy importante. Es el más importante de su paquete regulatorio. Incluso ya se está observando el tema de la ley de forestación que conversábamos en su visita anterior, y parece que esa ley ya ha motivado que algunos gobiernos se expresen contra ella, y la Unión Europea podría hacerlo. No, yo creo que hay un error ahí. Efectivamente, hay algunos embajadores, ¿no?, que han salido una pronunciación, se han pronunciado, entiendo yo, por las formas en que se fueron aprobando las normas. Eso sí, lo he conversado con algunos de ellos. Pero tengamos cuidado del mensaje. Yo sé que la entrevistada que vino después de mí dijo barbaridades en contra de mi persona. Yo la conozco hace muchos años, pero dijo alguna... No fue en tu programa, fue en otro programa. Acá sí, que justo fue Julio porque Runada, la conozco hace 1000 años, soy muy amiga de su familia. Y fue un debate todo, de ¿no? posiciones. Sí, pero volviendo al tema, o sea, están diciendo cosas que están equivocadas, no son ciertas. O sea, esto está hecho y lo dice, porque yo he revisado la norma y dice claramente a las empresas que ya tienen un derecho de alguna manera o concesión del Estado para trabajar. Porque la ley forestal, como había estado hecha, tuvo errores, o sea, hay que mejorar algunas cosas. En particular, había un tema que podía ser forestal cualquier parte del territorio nacional, no solo la parte amazónica. O sea, tú estabas sembrando azúcar en Olmos, para poner un lugar, y podría ser que no has tocado bosque seco. Oye, el gobierno hizo una irrigación. Claro. Pero te das cuenta, perderían los derechos incluso personas en la costa. El problema, ¿no?, es que, por otro lado, se abre la posibilidad de que eso depende mucho de la forma. Deforestado ilegal, ilícitamente. No, es cierto, porque lo esté ilegal no se va a formalizar. Lo único que va a ser formal es aquello que había una concesión. Hemos promovido con USAID, por ejemplo, ¿no?, con la ayuda internacional, europea, que muchos de esos cultivos que fueron ilegales en su momento se convirtieran a cultivos legales. Y le dimos una concesión a esas personas para que operen en esa posibilidad. Bueno. Entonces estamos hablando de asegurar que eso no se altere, que esos que tienen esos derechos de propiedad estén asegurados. La OCDE ya está alarmada por el asunto y esto podría desembocar... No sé si la OCDE está alarmada por ese asunto. Tengo mi fuente, sí. Bueno, pero de repente las formas no fueran las mejores, la forma de la aprobación, pero ha sido 1 año y pico que se ha debatido. O sea, no es verdadero que no se ha debatido esto y ha habido diálogo y parece que el debate va a continuar. Espero, porque se puede asegurar un reglamento que no haya ni dudas ni murmuraciones. Y eso se puede hacer con el Ministerio de Ambiente y con el Ministerio de Agricultura y los otros ministerios. Volviendo para redondear el cambio de gabinete, ¿esperaba que cambiase la cabeza Alberto Tarola? La verdad yo creo que no. Y lo he dicho en varios artículos previos, o sea, puede gustarnos o no el señor Otárola, pero es el más político de ese gabinete. Y es la persona que le ha ayudado a tener esta sostenibilidad a la presidenta. Y yo entiendo que es el que puede dialogar con otros actores. Ahora ha entrado Pepe Arista, creo que también va a servir como un buen elemento de diálogo poniendo frenos. Entonces, es difícil cambiar a un primer ministro y hasta este momento mi impresión ella no tiene como que, digamos, hay un matrimonio prácticamente de ellos en el sentido político, que les es conveniente trabajar con él en cuanto que le facilita como herramienta. Él es el operador político del gobierno, claramente. ¿Y qué le recomienda a su amigo Pepe Arista respecto a la transparencia que tener para dar anuncios? Porque pasó con el ministro Contreras que decía, el crecimiento va a ser tal, después era menos. No, ahora sí, porque hemos ajustado y va a ser tal. Entonces ahora, si dice 3%, 4%, 2%, nadie lo va a creer, aunque de pronto acierte. A ver, es bien difícil pronosticar porque ningún economista tiene la bola mágica, ¿no?, para descubrir las cifras exactas. Los que se hacen predicciones sobre la base de cómo van a avanzar los sectores. Este año los sectores van a avanzar porque, digamos, la pesca va a mejorar, ¿no? Entonces tiene que asegurarse que haya las autorizaciones adecuadas en su momento. Cuando es las temporadas, el año pasado perdimos toda una temporada de pesca, ¿no? O sea, no hubo pesca. Ciertamente estamos con el fenómeno del Niño, o el Yaku, mejor dicho. Pero la agricultura bien puede crecer, pero ahora no basta seguir la inercia, ¿no? O sea, incluso la manufactura no primaria también puede crecer, pero no hay que quedarnos con la inercia, lo que hay es empujar, que haya entusiasmo para que la gente comience a gastar y comprar su ropa en gamarra, que la gente quiera ir a comer a los restaurantes y pagar y salir, no estar con esta incertidumbre, no, y si mañana no consigo empleo, me quedo sin empleo, porque si tú comienzas a dar el entusiasmo, y cuando vemos que vienen nuevas inversiones, uno dice, bueno, las inversionistas van a gastar la inversión en minería o en hidrocarburos, en las actividades primarias,
te jala el sector construcción jala los otros servicios, las otras actividades manufactureras. Entonces, hay que generar confianza nuevamente en los inversionistas. Con sinceridad, confianza y transparencia. Así es, totalmente. Bueno, muchas gracias, Mercedes Arauz.